Saludos, bienvenidos a otra entrega de Entre Paneles. Saludos, Yanko. Saludos, Vero. ¿Qué tal? Todo bien. Todo bien, todo en orden. Muy Todo bien. en orden. Estamos grabando martes, pero se siente viernes. Sí. Tienes que decirle eso. ¿Ah? No, porque nosotros somos abiertos, y decimos las cosas como son. Nosotros estamos aquí hablando de que, pues sí, hoy es viernes y de momento alguien nos ve por ahí por la calle y dice, loco, ¿estás grabando ahora mismo? Te estoy escuchando como que estás grabando ahora mismo, pero te veo en la calle. Sí, dejamos un holograma. Sí, Eso no, aquí hablamos claro. Gabo, Ricky, ¿qué tal? Todo bien por acá. Muy bien. Bien frío en verano. Bendito. Acá totalmente al revés. ¿Es caliente? Tacho, está en los 100 y pico. Por lo menos ayer en Madrid estuvo como en 102. Bueno, acá también está bastante. Sí, tienes que recordar tomar mucha agua porque siempre ocurren desgracias. Aquí estamos más o menos así, sin agua. Ujú. No, acá estamos. Aquí. Está bien. No, acá no hay agua, es un calor horrible. No se puede. Así que... Horrible, no puedo. O sea, para los que nos estén escuchando fuera de Puerto Rico, estamos en un racionamiento exagerado. O sea, Por una una cosa. sequía, como la de California. Sí, exacto, California también está en esa. Pero obviamente la sequía, pero el sistema o cómo se diseñó el racionamiento, por lo menos para mi pueblo, es fatal para mí. ¿Cómo? Nunca puedo llegar a bañarme a mi casa, porque siempre en el tiempo que hay agua, estoy o trabajando o voy a estar estudiando. So, mi vida de aquí a octubre, que es hasta donde dijeron que posiblemente se extienda el racionamiento, va a ser a cubito. Pero tú estás a 48 o 24 horas de racionamiento. No, nosotros estamos todos los días con solamente, creo que son 12 horas con Ok. agua. Ok. 12 horas con agua, pero son horarios que estoy ya trabajando o estudiando. Sí. Cuando regreso a mi casa ya no hay agua y antes de irme todavía no hay agua. Entiendo. No, aquí estamos a 24 horas, pero quizás para principios de agosto, esas primeras 2 semanas, empecemos a 48. Pero por lo menos tienes un día que te puedes bañar. Sí, pero es lo mismo, o sea, son horarios medio extraños porque Tienes de un momento... día que te puedes bañar y otro día que pues que no. Sí, los demás a galoncito. Así que, pero nada, no sé, quizás esto es algo bastante interesante para empezar a hablar de monstruosidades en el Caribe. No, broma. Hablar de la sequía, nos pueden hacer un tweet a Entre Paneles. Exacto. Sequía en los cómics. Cualquier asunto relacionado a sequía, ya saben. @Entre Paneles, allí en confianza, le vamos a responder todas sus dudas al respecto. Preguntas como que... ¡Ibero apesta! Y Yanko se lava los pies. Bueno, el programa de hoy va a ser muy interesante. Vamos a estar dialogando acerca de la monstruosidad. Yo creo que una de las frases que siempre nos recuerdan esa cuestión del monstruo es la entrada de la criatura de Frankenstein en los muñequitos y en las caricaturas, en las caricaturas y en las series, en la televisión. Esa ha sido la imagen icónica. It's alive. Y en la película aquella malísima de Robert De Niro. Exacto. Que se supone que era la adaptación oficial Sí. de la novela. ¿Quién fue el director de esa? ¿Fue Coppola? No, fue Kenneth Branagh. Sí. Ok. Director. No, Bram Stoker's Dracula fue la de Coppola. Sí, exacto. No, pero Exacto. esa no estuvo Sí. tan mal. Pero- Los clásicos son buenos. Pero es bueno mencionarlo porque de la misma forma en que hubo una buena y una mala, para su época, tanto Mary Shelley como Bram Stoker llevaron estos cómics estas historias a cierto tipo de concurso. Ellos se reunieron una noche y decidieron, ok, vamos a esta noche escribir una de las mejores historias de horror que podamos escribir y de monstruos. Oh, Entonces ¿Esto pasó en sucede... verdad o te lo estás inventando? No, esto es cierto. Ah. Es que la cara que ella pone mientras lo dice. Es La cara que ella pone cierto. mientras lo dice es como que te estoy cogiendo de pendejo. No. Ya exagerado. No. Yo lo he No, escuchado antes, pero nunca he encontrado una fuente. es cierto. En una de las biografías de Mary Shelley ok. consta. Estaba Mary Shelley, estaba su esposo, que ahora mismo nadie se recuerda el nombre de él. Que Mr. también era un Shelley. poeta. Mr. Shelley. Esto. Pierce Shelley. Percy Shelley. Shelley. Percy Shelley. Sí. Shelley Senior. Mr. Shelley, eso mismo, güey. Pues mira, Es uno de los poetas más importantes de la literatura inglesa. sí, de los Y poetas. la mamá de Mary Shelley era una figura del feminismo inglés también, famosa. Mary Wollstonecraft. No, Shelley, exacto. Y es bien curioso porque estas figuras nacen dentro de movimientos románticos. O sea, tenemos tanto a Percy Shelley jangueando con su poesía, tenemos a Mary
escribiendo. Y Bram Stoker también estaba en ese jangueo. No fue Bram Stoker, disculpen, no fue Bram Stoker, fue el de... Lord Byron. El de Vampire, que escribió el cuento de Vampire. Entonces ellos decidieron escribir la historia fantástica de monstruos, de horror, la mejor, en esa noche. Y así fue como nació Frankenstein, la idea de Frankenstein y del vampiro. Bueno, y más importante, del monstruo de Frankenstein. Del monstruo de Frankenstein. Ella misma narra los sucesos, ¿verdad?, que llevaron a la creación de esos personajes en la introducción a la versión del 1831 de Frankenstein. Sí. Así que es cierto y ella misma lo narra. Sí. Y cuando se publicó originalmente no fue bajo su nombre porque las mujeres no podían... No, y lo interesante también es como una noche de cuentos de miedo en una islita o en algún espacio que da para la costa en Inglaterra o algo así, un lago, están inventándose estas figuras que hasta el día de hoy siguen resonando. Pero esta gente era aristocracia, o sea, lo más que ellos tenían en tiempo, eso era un chorro de gente de dinero que estaban allí. Claro, pero es lo mismo que cuando uno empieza a pensar en Virginia Woolf. Virginia Woolf tenía el tiempo y el ocio para deprimirse y janguear. Y eso está muy bien. Y eso está muy bien. Pero esta cuestión de la monstruosidad estas figuras icónicas nacen al mismo momento. Y al día de hoy, o sea, siglos después, todavía están con nosotros. Y es que una de las tesis que este teórico llamado Jeffrey Cohen habla sobre el monstruo es que el monstruo siempre regresa. Pero entonces, para hablar un poquito de la monstruosidad, el monstruo tiene sus raíces del latín monstrum, que significa advertir. Es la llegada de algo que va a advertir. Esta cuestión hasta cierto punto ominosa. Pero también se refería también, o sea, monstrum se refería también a ese tipo de aberración. O sea, no es advertirle a cualquier persona. Claro. Se refiere, sí se le decía monstrum al monstruo. No era que, de ahí empieza la palabra y sigue evolucionando. No, tiene muchas acepciones. Sí. Desde la advertencia hasta la abominación. Es una palabra que ha estado presente desde la antigüedad, desde el latín la tenemos. Y es bien interesante cuando uno de momento lo empieza a mirar desde la misma teoría. Y es que no solamente lo vemos en la literatura fantástica, sino que Michel Foucault, que es uno de mis jevos y siempre lo menciono aquí, habla sobre los anormales, estas figuras que son monstruosas, que son rezagados de la sociedad. Y el asunto es que esto no solamente se limita como bien dijo Yanko, a la advertencia, sino que también trabaja con la naturaleza, estas cuestiones que la naturaleza no quiere, que es un rechazo tanto a lo natural como a lo social. Y mucho más importante, dice una cosa oscura de nosotros como seres humanos en sociedad también. Sí, y es al mismo tiempo esa advertencia de que algo horrible puede suceder, algo terrible. Siempre está esa sombra que mira sobre uno y siempre te recuerda que algo se puede joder. Sí. Y esta cuestión del orden natural lo podemos ver desde la antigüedad con las figuras de dos cabezas y las personalidades múltiples. Sí, lo que pasa es que también hay ciertos grados de lo que es monstruosidad. O sea, la monstruosidad o lo que se conoce como el monstruo fue evolucionando de acuerdo, o fue no tanto evolucionando, sino se fue agrandando todo lo que podría caer en esa categoría, y lo digo categoría en comillas, de lo que sería el monstruo. O sea, el monstruo de los Dark Ages o del medioevo es un tipo de monstruo. Después, ya en el Renacimiento tenemos otro tipo de monstruo y la monstruosidad se sigue redefiniendo, claro, de acuerdo a la connotación que le da la gente, porque pues monstruo es una creación de la gente, y aunque lo vemos en textos sagrados o mitológicos o todo eso, sigue siendo una construcción de la gente. Sí, y el monstruo también se define yo diría que quizás a la perfección, por esta cuestión del otro. El monstruo siempre es algo ajeno a uno, pero al mismo tiempo es bien de uno. El monstruo existe porque uno existe. Y siempre está esa cuestión del acecho. Que luego se va a emparar mucho en psicoanálisis, cuando Freud empieza a hablar del doble, y cómo entonces las etapas del desarrollo del niño tiene hasta cierto punto, uno puede argumentar, ¿verdad?, este aspecto monstruoso
el niño quiere ser, pero que también rechaza, etcétera, etcétera. So, más adelante, a principios del siglo XX, a final del XIX, pues van a empezar a ver un montón de teorías y teóricos dentro del campo de la psicología y el psicoanálisis, que entonces van a empezar a trabajar la figura del monstruo dentro de otra perspectiva. Sí, no, y precisamente una de las categorías de lo monstruoso también es esa cuestión de tú tener quizás hasta cierto modo ese estadio del espejo del que habló Lacan. Y es algo que en el programa anterior lo mencionamos, es ese carácter ominoso. El doble, el doppelganger, como lo mencionaba Freud en sus textos, es bien presente en esta cuestión de la monstruosidad. Porque uno se reconoce frente al otro como una cosa distinta y el otro es la amenaza. Unas características de lo monstruoso. Sí, ya iba a eso, porque digo, la gente tiene que estar diatre, están demasiado metidos bien exagerados en la psiquis del monstruo o en todos estos términos académicos y eso. Pero yéndonos a lo más sencillo, o sea, hay ciertas características que se han popularizado de lo que es el monstruo. Creo que no necesariamente la más importante, pero una de las más que vive en el subconsciente y en el consciente de la gente es su aspecto físico, ¿no? Y por mucho, porque siempre tiene algún tipo de forma, y vamos a explicar más adelante poco a poco el significado de esto, pero casi siempre tiene una forma o humanoide o bestial. O sea, cuando digo bestial no digo de brutal, radical. Aunque podría hacerlo también, pero bestial en el sentido de bestia. O sea, Sí, pero este es el problema. Este es el problema. Tú dices bestia a lo boricua, yo pienso en boricua bestial. O sea, si tú aspiras ese demasiado, se siente muy en casa. Que son un tipo de monstruos también. Sí, siempre tiene un aspecto humanoide o de bestia o un híbrido entre ambas cosas. Sí, es una formación híbrida. La deformidad es uno de los temas que siempre está ahí. Eso es lo que hace lo ominoso. Es la deformidad, el hecho de que se parece a algo que conozco muy bien, pero a la vez no se parece a algo que conozco muy bien, y eso te causa cierta... Es ese but not quite. Exactamente. Que es lo que... Exalta aquello que no es normal, que yo creo que es como que el principio principal de estas cosas. Ajá, exacto. Que ¿sabes? Lo que se resalta es lo que no es humano, aún reconociendo que quizás algún otro pueda tener algún aspecto humano, lo que se resalta es el hecho de que no lo es. Y de ahí es entonces donde el personaje principal, el héroe o algún otro personaje, entonces empieza a crear estas conexiones y a definirse como que fuera de lo que es monstruo, porque no está deforme, no se ha transformado en otra cosa que no es humano, etcétera, etcétera. Sí, la deformidad, estas características del monstruo clásico o tradicional operan bajo estos estándares de lo normal, normal entre comillas. De lo que a principios de los 1600, 1700 por ahí, o quizás hasta en 1800 se empieza a categorizar toda esta cuestión de las enfermedades con los bestiarios y todo este tipo de documentación que se hace de enfermedades y deformaciones. Se saca un cuerpo normal y un cuerpo anormal. Eso sería la segunda categoría del monstruo popularizado, o como lo tenemos desde que tenemos registro escrito, que es ya exacto en el siglo XVI que comienzan a salir pues el monstruo, algo más cercano al cuerpo humano, y se dedica más a deformidades y esas cosas. Antes de eso el monstruo era tratado como cerca y alejado del humano. O sea, el monstruo vivía en las afueras. El monstruo es un ser diferente pero parecido. Ya en el siglo XVI, XVII y XVIII se empieza a considerar el monstruo lo que después se empieza a decir despectivamente a los freaks. Sí, y es que también con la llegada de la época moderna se comienza a ver que el otro o este monstruo, más allá de ser alguien físicamente constatable, es alguien que bien podría ser tú o yo. La monstruosidad habita dentro de uno. Sí, poco a poco se fue internalizando ese concepto de monstruo desde una criatura hasta, poco a poco con el tiempo, hasta el monstruo dentro de nosotros. Vamos a hablarle de esto, obviamente, de los cómics, porque tiene mucho sentido, pero es bueno que lo traigas porque el monstruo, sobre todo, es otra edad. Exacto, pero completamente. Y va moviéndose de lo externo al interno. Exacto, pero queremos dejar claro que no porque hayan ciertas, porque ocurra este proceso de ir de lo externo al interno, que hayan
ciertas similitudes con el humano, o el humano en sociedad, o el humano como individuo, no podemos perder de perspectiva que el monstruo sigue siendo Otredad. Claro. Sigue siendo, aún en los casos donde el monstruo es aceptado socialmente de alguna manera u otra, sigue siendo, para ser un monstruo, de alguna manera u otra, Otredad. Ujú. Y eso es uno de los aspectos más importantes. Yo diría que más importante que hasta la misma, Sí. el mismo aspecto físico. Sí, totalmente. De y acuerdo. con- Ajá, Ricky. No, que es una cosa que el ser humano ha sido experto en, tú sabes, como que clasificar al otro y llamarlo monstruo de forma despectiva. Exacto, sí, eso es cierto. Tanto así que creamos nuestros propios mitos y nuestras propias formas de usar el concepto a nivel social en lo real, que no solamente algo que existe en la ficción. Por ejemplo, aprendí que en Escocia las hadas, los fairies, ¿verdad? Que en muchas otras partes del mundo pues tienden a ser un poquitito más, una fuerza un poquitito menos oscura. Aquí la gente pensaba que los bebés que nacían deformes no eran bebés de la familia o de la mamá que le dio vida, sino que fueron hadas que se llevaron al bebé saludable y lo intercambiaron por un changeling, un monstruo pequeño, ¿verdad? Deformado, que entonces actuaba como bebé mientras las hadas se llevaban a los bebés y los cocinaban. Es parte de la de la mitología central de donde está Ricky. Todo esto de lo de las hadas. Y que por eso es que Ricky lo trae. Sí, aquí lo de los faunos y lo de las hadas. Eso sale por eso Tolkien y Shakespeare. C.S. Lewis. Y Shakespeare usaba mucho de esos folk tales, ¿verdad? De esos mitos y de esas leyendas locales. Y C.S. Lewis. Porque es que aquí tenían sí, por eso C.S. Lewis, que aquí hay demasiado de mucha superstición y todavía hasta el día de hoy lo esconden bien, pero lo sigue siendo. Sí, por eso es que Ricky a veces, cuando sale que no tiene clase ni nada, tú lo ves como corriendo sin camisa, con cuernos en la cabeza, como fauno, diciendo, I'm Mr. Toomus, por todo el como por toda la calle. O sátiro. You pick. Otra cosa bien importante, el monstruo no siempre está a simple vista. No todo el mundo tiene un buen pick. Puede tener un buen pick, y cuando digo pick me refiero a P-E-E-K, o sea, un buen vistacito al monstruo. Hay unos pocos que han podido hacerlo, hay unos muchos que han podido ver algún aspecto del monstruo, pero nunca el monstruo está ahí completamente, estoy aquí entre todos, seamos amigos. O sea, mírenme bien, explórenme completamente, sepan todo de mí. O sea, sí. Así que eso es otra de las características del monstruo clásico tradicional. Estamos hablando del clásico tradicional. Un buen ejemplo de eso entonces sería Psycho de Hitchcock. Exactamente. Sí. O esta figura, ¿verdad? Películas, historias que tratan sobre asesinos en serie. Tú sabes que el punto es que se le llega a dar una connotación de monstruo. Sí, si nos vamos más a la literatura, Sandman, que lo mencionamos en el programa anterior de horror. Sí. Toda la cuestión de Coppelia, de los ojos y del personaje principal tiene ese aspecto monstruoso, porque no es algo que está ahí, no es algo que se ve a simple vista y no es algo que todo el mundo puede ver. Exacto. Es bueno que traigas el programa pasado, que fue el de horror, porque van a ver que vamos a tocar mucho del tema pasado, porque tienen que ver una cosa con la otra, obviamente. Está chévere por ese lado. Otra cosa que del monstruo tradicional, como bien ya hemos explicado, tiene un tipo, o por lo menos la percepción de la gente, o de la audiencia, o del que lee, en el caso de la literatura, tiene pegado cierto tipo de un ser maligno, de algo que está... Mucho de esto tiene que ver con el desconocimiento y con lo que se le atribuye a ese monstruo por el hecho de ser un monstruo y ser diferente. Eso también lo podemos ir expandiendo a medida que vayamos haciendo el podcast. Y se asocia con ser maligno, o sea, con evil, de alguna manera u otra. Hasta cierto punto todo tiene su raíz en lo bíblico, ¿sabes? En el sentido de que el diablo ha sido representado tantas veces como el... Pero ahí está la pregunta. ¿Todo tiene su raíz en lo bíblico o la Biblia sacó de esa raíz? No, la Biblia... La Biblia también saca de algo. De hecho, hay ¿cuál es el primer cuento de la épica de Gilgamesh? Exacto. Que se juega mucho con la figura de los
tiene la noción esta de lo bueno y lo bello de los griegos, que también se pasó a la Biblia. A eso iba. Sin embargo, la Biblia también, que es algo que, o sea, hablamos ahorita de que el monstruo fue evolucionando de ser algo externo a algo interno. Sin embargo, la Biblia es bien clara que dice hasta un demonio se te puede presentar en forma de ángel y decirte que ellos, o sea, en texto está, pero la gente como que no le dio mucho casco para ese tiempo. Pero hay muchas cosas de la Biblia que la gente prefiere no darle mucho casco. Pues eso es una de esas cosas, sí, definitivo. No, y esta facultad de lo maligno, como bien dice Gabo, es algo que se trae desde la antigüedad. O sea, esto es el héroe. Cuando uno lo mira desde la poética de Aristóteles, vemos cómo se va formando con la virtuosidad, con la belleza, estas características ya tanto internas como externas de los físicos y de la actitud del héroe, que tenía que ser llevando a lo bello. Y todo lo que no fuese bello tenía esa cualidad de maligno. Automáticamente, no tenía... Y esa noción de maligno es algo que debe estar desde que el ser humano tiene conciencia y puede sentir. Tiene que haber la noción de que hay algo maligno, algo que no comprende, algo que a lo que le tiene miedo porque no conoce lo que... Sí, ya esto es psicología. Es la caverna de Platón all over again. Exactamente. Así que no es que el monstruo creó esto para nada. El monstruo sale de ahí, sale de esos mismos miedos, de esas mismas incertidumbres del ser humano. Y cómo va creando una manera corpórea un ente con cuerpo de lo que sería lo que esa persona o ese ser humano entiende que es eso, el embodiment de eso específicamente. Sí, y también siguiendo quizás esa misma línea, lo maligno vincula con la fuerza sobrenatural. Exacto. Y es algo que también podemos ver en la mitología clásica, al mismo tiempo que la podemos traer más a casa cuando pensamos en el dios huracán y cómo se personifica en algunas personas, en unas personas prominentes de los caciques. Y nosotros que estamos en sequía necesitamos al dios huracán porque el dios huracán, para el que no conozca, el dios huracán era el dios maligno, el dios del mal de nuestros indígenas, que taínos. Son los indios taínos. Y pues obviamente huracán, y de ahí sale la palabra huracán. Y hurricane. Se asociaba mucho, nuestros indios se dejaban llevar mucho por el tiempo, cosecha, como muchos indígenas en otras partes del mundo. Y obviamente cuando las condiciones del tiempo eran demasiado brutales, demasiado fuertes, estamos hablando de tipo un huracán, una tormenta, pues ellos decían que esto era obra de ese dios destructivo, destructor, el huracán. Por eso digo que necesitamos huracán ahora mismo, porque necesitamos ahora que nos caiga lluvia como loco. Sí, Yanko lleva rato haciendo el bailecito. El bailecito de huracán. Yo creo que algo que ha aportado mucho a esa cuestión del bien y el mal en la cultura popular y el pensamiento popular ha sido la lucha libre. En términos de que la lucha libre se construyó originalmente así como los personajes buenos contra los malos, pero después ellos rápido empezaron a jugar con cambiar los personajes buenos a malos y cambiar los malos a buenos, aunque sean feos, y la gente pudo entender hasta cierto sentido que una persona que sea físicamente no agradable pueda ser buena. Ellos le llaman el hero y el face. Sí, pero normalmente también es importante también destacar que tiende a haber un cambio físico, aunque sea en la vestimenta que usan cuando van a presentarse al ring o whatever, ¿sabes? Porque usando el mismo ejemplo de lucha libre, cuando Hulk Hogan era bueno, usaba... Ya no, era todo... Ya no es bueno porque ya es racista. Amarillo, exacto. Pero... Todos los colores eran amarillos, pero cuando pasa a la NWO más adelante, entonces empieza a usar negro. De verdad usaba negro. Sí, Hulk Hogan era de estos, pero sin embargo, los malos, lo que eran los humanos... No, pero me está curioso porque ante las alegaciones de su racismo. Pero él era un racista funcional, él lo dice. Él era racista funcional. Sí, y así es como se le pasa la mano al racismo. No. Un racista funcional. Cero tolerancia. Claro. Pero algo como Andre the Giant, algo como Umaga, algo como el Boogeyman, se quedaban iguales, aunque pasaban a buenos. Y eso sí que eran físicamente. El mismo Kamala, ¿sabes? Gente así que
que no, ¿sabes? No pueden ser lindos aunque le pinten la cara. Exacto. Pero que esto tiene que ver con el diseño de la vestimenta, los colores, cómo cambian. Es más de cómo construyen una narrativa alrededor de la persona, cómo cambian la narrativa, que es lo que ayudaba a ellos a convertirse en buenos o malos. Que es lo que pasa también con cómo se ven en los cómics o en la literatura. Claro, lo que cambia es mucho la narrativa. Y es que la cuestión que de los colores está bien vinculada a los estados de ánimo. Y a lo que se representa en cuanto a los griegos le llamaban la bilis. Esta cuestión de la visceralidad. Y también está bien vinculado a otra, quizás última característica, que es lo salvaje, lo no civilizado. Sí. Y cuando decimos lo salvaje y no civilizado, estamos hablando de... Sigmund Freud es uno de los mejores que habló de esto. No estamos hablando de gente en paños menores haciendo... O sea, aunque sí se incluye, no piensen eso cuando decimos salvaje. Sino cuando decimos salvaje sin ninguna connotación positiva o negativa, simplemente queremos decir no civilizado. O sea, que no pertenece a los cánones de la sociedad. Y que hace las cosas de otra manera diferente. Y pues en ese sentido, pues a eso nos referimos con salvaje. Sí, como en ese sentido entonces sería Mr. Hyde, de los periódicos de Mr. Hyde. Exactamente. Para traerlo un poquito al cómic, ¿verdad? Que es un paralelo, o por lo menos se basa en el mismo personaje, sería Hulk. En ese sentido, ¿sabes? Estos son esos tipos de personajes que como que pierden el control, y al no tener control se consideran salvajes, y al no ser salvajes entonces no son humanos y por ende somos... Sí, y no llevarnos tan... O sea, y qué bueno que lo dices así, o sea, al ser salvajes, al no ser tan civilizados, se convierten en monstruos. Y es que me parece algo bien curioso porque estuve escuchando una conferencia de Zizek. Es que Zizek es un personaje. Estaba escuchando una conferencia de Zizek sobre la monstruosidad de Cristo. Entonces, él decía que uno de los... De hecho, él no es el primero que lo dice. Yo lo escuché, pero él no es el primero. Sí, y uno de los asuntos que me llamó mucho la atención y que me pareció bien pertinente para este programa de hoy es que Zizek dice que el problema, cuando uno reconoce todos estos actos que son no civilizados en otra persona, uno automáticamente trata de buscarle su inhumanidad. Porque así tú le restas todo tipo de humanidad y lo mantienes alejado. Como un sujeto monstruoso. Bueno, podemos hablar de eso de como algo que hace un ser humano para declararle guerra a otro. Vamos a ver la guerra que se le montó a los musulmanes, cómo los pintaron de estos salvajes, de estas personas que no tienen civilidad, y para atacarlos cuando, ¿sabes? Por lo más diferente que sea de lo que uno está acostumbrado, ellos tienen su gobierno, ellos tienen su forma de funcionar. Claro, de hecho... Para ir más atrás... Sí, yo creo que va a decir lo que iba a decir. Ajá, Ricky, para ir más atrás. Para ir más atrás, así es que muchas naciones imperiales justificaron el imperialismo, justificaron la colonización de hecho, de África. Eso iba a decir, en el Renacimiento hubo muchos textos, mucha literatura basada en la creencia de que pues la gente negra en África eran salvajes y vivían como salvajes y tenían en la sangre salvajismo porque era como algo heredado según se decía, tan así que básicamente Shakespeare escribe una de sus obras basada en eso mismo, en el hombre salvaje y lo que describe es un negro. Sí, no, y es el mismo tropo que se utiliza también en Latinoamérica cuando se habla para justificar la cuestión de la inteligencia en los indígenas del sur. Y un texto es el Calibán. Sí. Un texto de esos primordiales que habla sobre esa otredad o esa monstruosidad del sur. Y que también es algo que desde la época clásica se venía conociendo con el concepto de bárbaro. Sí. Exacto. Que se utiliza como justificación, o sea, para justificar su racismo o sentir que tienen el poder sobre esa otra persona o raza o como deseen ellos llamarle o como le llamaban en ese momento. Y entonces pues de esta manera justificaban, como bien dijo Ricky, el imperialismo, más cercano a los tiempos de ahora, o sea, la pureza de la sangre y cómo básicamente los nazis, o sea, básicamente eso era lo que eran maneras de verlo
de que nos sentimos superiores. Sí, la supremacía. La supremacía, exactamente. Bueno, pero hablando de supremacía, asimismo fue que justificaron el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial los nazis, ¿sabes? En el sentido de que la propaganda nazi, ¿verdad? Tenía todo este hilo narrativo, ¿verdad? Todo una estructura de representación montada en donde los judíos eran igualados a Japa. Exacto. Y ya entonces eso te va deshumanizando y por ende te va convirtiendo en algo monstruoso que no merece, ¿verdad?, de la misma consideración que un ser humano propio merece. Y entonces ahí lo que usan hoy el discurso ariano para, ¿verdad?, justificar la solución final y la matanza de los judíos. Pero es lo mismo que usan hoy los republicanos en Estados Unidos para hablar de los mexicanos y otros inmigrantes. Que es algo que es una herramienta que se ve constantemente a través de la historia y se utiliza de una forma u otra para los ejemplos más interesantes tienden a ser, ¿verdad?, cuando entonces tienes un monstruo ¿verdad?, que estás confrontado por un monstruo que sigue hasta cierto punto lo que uno esperaría, ¿verdad?, de un ser humano, o que sigue dentro de las reglas de la belleza, ¿verdad?, Sí. lo que establece que es normal. Por ejemplo, la cultura, el folclore judío tiene este personaje que se llama el Tibuk, que es un demonio que se viste de una persona normal, y el punto es que cuando tocan la puerta de una familia, si la familia los deja entrar, pues ya la familia se acabó. ¿Sabes? El demonio los va a poseer a todos y por ende, tú sabes, el punto es que confiaste en alguien que no parece un monstruo, pero que lo es. No, y esto también es bien importante porque una de esas principales tesis de Jeffrey Cohen en su libro Monster Theory es que el cuerpo del monstruo es el cuerpo cultural de la diferencia. Déjame explicar un poquito, dar un poquito de contexto para que no confunda mucho la tesis de Cohen. Como estamos explicando, las características que estábamos dando son características del monstruo clásico. Y aunque muchas de ellas se pueden ver en lo que consideramos monstruo ahora mismo, cuando se expande el concepto, como bien hablamos, ahora mismo estamos hablando de los nazis y todo eso. En esos tiempos, literalmente, el monstruo tenía una forma. Y esa forma era, pues, las características que dimos. Y aún así, como en el caso de la raza negra, los veían como monstruos, se referían a ellos como monstruos. No era simplemente, una persona que su color de piel es diferente al mío, pero yo le quiero llamar monstruo. No, ellos hablaban que si de los labios protuberantes, como si estuvieran describiendo un monstruo. Y entonces, pues, con el tiempo eso va evolucionando. Este teórico, Jeffrey Cohen, lo que hace es que va al monstruo del medioevo y entonces trata de sacar esos aspectos más allá de las características directas que nosotros dimos. Él busca 7 aspectos importantes que tienen y cobijan a todo tipo de monstruo. Para él, según él, todo lo que caiga en esas 7 categorías se puede considerar un monstruo, independientemente del tiempo en el que sea, independientemente de lo que sea. Él menciona muchas de estas características como partes o subpartes de esas semicategorías que él hace, pero no dice, por ejemplo, la deformidad es todo. Un monstruo tiene que ser deforme. No, él dice la deformidad muestra tal cosa, pero eso no necesariamente es lo que necesita tener un monstruo. No, y que la deformidad toma ciertas formas dentro de ser deforme. Pues eso es lo que él hace. Hace lo que le llamo las 7 tesis. Y entonces ya Vero dio la primera. Yo voy a mencionar rapidito los títulos y vamos entonces analizándolo para no confundirnos tanto. La primera que da Vero es esa misma. El monstruo es cuerpo corporal de la diferencia. El monstruo siempre escapa. El monstruo es heraldo de la crisis categórica. El monstruo se mantiene en los portones de la diferencia. El monstruo vigila el borde de lo posible. Miedo al monstruo es realmente un tipo de deseo. El monstruo se mantiene en el portal de ser y convertirse. Y ahora, Vero, tira ahí el conocimiento heavy. Ok, pues el cuerpo del monstruo como el cuerpo cultural de la diferencia. Ahí me parece que quizás una de las citas que uno puede tomar directamente de Cohen y que lo resume quizás a cabalidad es que el monstruo significa algo más que lo que es. Que lo que aparenta ser. Que lo que aparenta ser. Y Cohen utiliza una palabra particular, itself.
Y si uno lo piensa desde la psicología del psicoanálisis, esa cuestión del self y cómo se constituye como una cuestión de la psiquis, lo hace aún más interesante. Y es que el monstruo siempre está habitando, quizás oscilando entre ese espacio del momento creado y lo que lo recibe. No es algo estático, es algo que se va moviendo. Exacto. Esto es algo que vemos mucho, por ejemplo, en Frankenstein. Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, llega un momento dado en el que empieza a tener un tipo de conciencia y empieza a preguntarse quién yo soy, pero más que eso, sin decírtelo directamente, le pregunta a su creador quién tú eres, en reflejo de yo. O sea, ¿por qué tú me hiciste? ¿Quién tú crees que tú eres? Y de ahí sale la cuestión de jugar a ser Dios y de que esto y lo otro y todo ese complejo. No, y es que también además de ser del monstruum, ser eso que es lo que revela, también es lo que advierte. Y es algo que lo vemos en Frankenstein totalmente. Y lo vemos en los cómics también. Y la criatura constantemente va donde Victor a decirle ¿qué vas a hacer conmigo? Necesito a alguien que me acompañe. Tú me dejaste, tú eras mi padre. Y por eso termina matando al niño. Spoiler. Sí. Y es algo bien importante en esa formación del monstruo. Claro. A mí me recuerda mucho, y yo sé que lo menciono porque para mí es uno de los mejores momentos en la historia de Batman. The Long Halloween, este cómic super awesome que escribe, que dibuja Tim Sale, escribe Joseph Loeb. Y básicamente son 12 o 13 issues, no recuerdo muy bien porque yo lo compré ya completo 13. Todo junto. Son 13, ¿verdad? Sí. Y ahí, entre las varias cosas que se tratan, se trata mucho el tema de Harvey Dent y el momento en que Harvey Dent deja de ser humano y se convierte en monstruo. Se convierte en Harvey Two-Face o Two-Face Harvey o Two-Face a secas, como usted quiera decirle. Y tú ves todo el cómic como este fiscal en Ciudad Gótica que está del lado de la justicia. Obviamente Nolan en su segunda película Dark Knight recoge mucho de este cómic. Se va convirtiendo poco a poco. ¿Ah? Sí, no, Nolan, pero yo creo que quizás un embodiment que sería esencial para hablar de Harvey Batman The Animated Series. Sí, no, pero me refiero que Nolan recoge literalmente de este cómic hasta diálogos y todo, y los pone en la película. Y tú vas viendo, a mí una de las cosas que más me gustó de este cómic que tú vas viendo, esto básicamente es el renacimiento como monstruo de Harvey Dent, de eso es el cómic. Sí. Y tú vas como va dejando su humanidad hasta cierto punto y se va convirtiendo en monstruo, y ahí está este panel excelente, no recuerdo si creo que es hasta un splash page o algo así, que Harvey se ve en Solomon Grundy, que es otro de los monstruos, y se reconoce como monstruo. Por primera vez se reconoce como tú y yo no somos tan diferentes. Y existe hasta cierta, en ese momento, es un momento hasta tierno casi, porque ellos se miran, ni hablan, y se reconocen los dos como monstruos, y para mí es excelente. Y eso ejemplifica este punto primero que da Cohen, que es el del cuerpo cultural de la diferencia. Es en ese momento en que Harvey Two-Face o Two-Face Harvey se da cuenta de que ya soy diferente. O sea, mitad de mí es lo que era antes, pero mi otra mitad es lo que es este monstruo que está al frente de mí. Eso me hace un monstruo completamente. Y eso está bien chévere. Sí, otra... Tienes que traerlo, pues siempre traigo los Halloween. No, pero es que es perfecto. Ay, los Halloween. Otra de sus tesis es que el monstruo siempre escapa. Sí, esto siempre pasa. Sí, siempre. Y este es el asunto de que el monstruo en sí mismo siempre se convierte en material. Se desvanece, desaparece, reaparece en otro lugar. Por más que uno siempre piense que el monstruo terminó, no. It always comes back. El monstruo no puede ser domado, porque una vez que se doma ya conoces todos sus secretos. Una vez que conoces los secretos del monstruo, ya no se convierte en monstruo, se convierte en My Little Pony, se convierte en... O sea, ¿me entiendes? Se convierte en el haul que hacen a veces para los nenes, como Giant Size, Little Marvel. La serie original de Hulk del 63 la cancelaron rápido porque los escritores nunca supieron qué hacer con el personaje, aparte de huir
y huir y huir. Y de hecho, cuando lo ponen en los Avengers, lo que él dura son dos cómics en los Avengers, porque él lo que sigue haciendo es atacando y huyendo. Y Hulk no volvió a tener su propio cómic hasta casi una década después, porque es bien difícil tú escribir o darle una narrativa a un personaje que se base en eso. Exacto. Sí, que todavía en los Avengers tienen problemas incluyéndolo, porque es que es demasiado... ¿sabes? El personaje lo han mantenido bastante fiel a cómo fue creado. O sea, las historias que por lo menos le dieron su origen, y hasta cierto punto lo han mantenido incontrolable. Y dentro de eso, el personaje no puede hacer tanto. Es que eso lo mantiene monstruo. Es que si le quitas eso, le quitas los monstruos y se convierte en algo conocido, en algo que puedes controlar, en algo... Y poco a poco pierde ese monstruo y se convierte en más humano. Sí, si lo domas, pierde. Ya perdiste. Totalmente. Perdiste el monstruo. No tienes un monstruo. O sea, tienes ¿cómo es que se llama la muchacha verde de Guardians of the Galaxy? Se me fue el nombre ahora mismo. Gamora. Tienes a Gamora. Tú no sientes, mira un monstruo. Tú cuando ves a Gamora, para nada. Tú dices, eso es como un ser humano, pero verde. Sí, uno va a ver a Hulk como un giant green teddy bear. Exactamente. Y entonces te arriesgas, puedes hacerlo, no es que no lo puedas hacer, pero te estás arriesgando entonces a perder ese aspecto de monstruosidad. Exacto. De que no sabemos qué va a ser, es incontrolable, esto se jodió, whatever. Hay otro punto de Cohen que ejemplifica bien brutal a Hulk, que lo traemos ahorita, mientras sigamos bajando para no brincarle paso, pero el Hulk es un caso súper interesante en este tema. Ricky, vas a decir algo, discúlpame. Era de Hulk, déjame ver. No, lo que eso, o sea, Hulk puede hablar y puede ser no necesariamente domado, pero dado un poquitito de más flexibilidad en cuanto a cómo se comunica y las cosas que hace, ¿sabes? Todavía puede tener, ¿verdad?, la identidad de monstruo. Mucho depende también del hecho de que Hulk sigue siendo un gigante deformado. Que yo creo que en ese sentido She-Hulk es interesante porque aunque es una versión más poderosa e inteligente de Betty Ross, sigue siendo tratada como un monstruo en ciertas historias. Así que también, ¿sabes? Podemos ver la identidad de Hulk y de otros monstruos que son así, que entonces, ¿verdad?, pues pueden hablar, son inteligentes, se pueden comunicar y manifestar de otras formas como una identidad un poquitito más flexible. Pero, sí, porque pero en ese caso sería más cuando se ve el fracaso del ser humano, lo que es como el racismo del ser humano, porque pues Hulk se entiende que se odia más por su tamaño y por ser destructivo. Ya She-Hulk vendría siendo algo, pues, por diferencia, que me imagino que eso es algo parte de la evolución del monstruo. Sería algo también como los X-Men, que los X-Men los persiguen por ser diferentes, aunque parezcan seres humanos. Sí, no, y también ajá. No, que ahí mismo existe un buen ejemplo de un personaje con los X-Men, de un personaje que es un monstruo, pero que tiene inteligencia, que habla, que puede ser uno de los personajes más inteligentes en el grupo y como quiera no logra como que deshacerse de la identidad que es. Sí, y es que también se operan bajo dos tipos de monstruosidades distintas. Yo creo que parte de esto está en sus historias de orígenes. Una dentro de lo totalmente accidentado de la ciencia y lo otro dentro de quizás este regalo de vida, que fue el asunto con She-Hulk. Pero que son cosas que vamos a seguir atendiendo más con el héroe, con el monstruo moderno. Exacto. Pero en el caso de Beast, que bueno que lo traigan, pues, ejemplifica esto también, porque el hecho de que Beast no tiene necesidad de escapar, porque Beast siempre sigue manteniéndose Beast, tú no lo ves como un monstruo de la misma manera en que tú ves a Hulk, o de la misma manera que tú ves a Grendel, por ejemplo, en Beowulf. Obviamente es un monstruo que ya le diste el trato Teddy Bear. Y tú, yo quiero ser amigo de Beast, porque sería bien inteligente, pero tú no quieres ser amigo de Grendel. O sea, ¿entiendes lo que te digo? O sea, ya ahí perdió, por ganar otras cosas, perdiste bastante de lo que te hacía monstruo en cuestión de que te ve, el que ve cómo tú te mueves o cómo tú eres. Esto se vio mucho en la película de First Class de X-Men. Me gustó porque te ponen el hecho de que tú vas viendo el origen de Beast, de acuerdo a la película, juega con eso bastante bien, porque tú no sabes hasta qué punto, sobre todo si no conoces de los X-Men, si hay alguien que está yendo al cine y no conoce de los X-Men, tú no sabes hasta qué punto puedes confiar en Beast.
este tipo se está convirtiendo y en algún momento saldrá todo lo salvaje y bestia de él y matará a todo el mundo, será como el Hulk o algo así de ahí, o no. Sabemos que no es lo que ocurre para nada, pero te deja ahí. Pero una vez que ya tú estás familiarizado con que el personaje es así, pues ya tú ya le coges cariñito y cool. Exacto. Y que lo tomas como una versión controlada de Mr. Hyde. Uh-huh. Exacto. Sí, es como si Dr. Jekyll no pudiese salir de su estado, ¿verdad? No puede volver a transformarse para atrás en el científico guapo, ¿verdad? O galán que era antes de ser Mr. Hyde, pero como quiera mantiene, ¿verdad? Ese aspecto humano y esa inteligencia que lo permite mantenerse bajo. Y ese control. Sí, es lo importante. Lo que se negocia realmente con el monstruo es cuán humano es. Ese es el punto. Sí, y esto es algo que nos lleva directamente a la tercera tesis de Cohen, que es que el monstruo se convierte en un heraldo o cierto tipo de pregonero de la crisis de las categorías en su clasificación. Y es que esto en relación a la tesis anterior, Cohen explica que los monstruos típicamente escapan, pero no es solamente que escapan físicamente, sino que escapan por su dificultad de ser categorizados y clasificados. Tú los puedes categorizar como monstruos. Exacto. Ya está. Y es que parte de este problema se encuentra en su hibridez. O sea, los monstruos son perturbadores porque son figuras híbridas. Esto es que pueden ser incoherentes externamente, pero al mismo tiempo internamente pueden ofrecer cierto tipo de coherencia. ¿Dónde los metemos en este mundo que todo se basa en categorizaciones y clasificaciones? Y que hay un orden. Y básicamente los monstruos son el antiorden. Exacto. O sea, cuando el monstruo interactúa, sea para bien, sea para mal, sea villano, sea héroe, interactúa con el mundo ordenado, categorizado, es el antiorden. Y aquí venía con lo del ejemplo de lo de Hulk. Lo vemos literalmente por medio de la fuerza física. Que en los tiempos, básicamente, aparece en los tiempos de crisis como un tipo de tercera pata. O sea, si tú ves, en el caso de Hulk, si tú ves Avengers, por ejemplo, tú tienes a los buenos, a los héroes, y tienes a los villanos. Y tienes a Hulk. Es otra parte. O sea, por eso es que el chiste funciona también, el de We have a Hulk. Cuando en Avengers la primera, lo que le dice a Loki Tony Stark, básicamente lo trata como un objeto, como si fuera el martillo de Thor. Y entonces, básicamente lo que hace es que es Hulk o es ese monstruo el que introduce la crisis. O sea, si la lucha entre el héroe y el villano es el problema o es el problema principal, el monstruo trae la crisis. Sí, no, y qué bueno porque Hulk es perfecto y Cohen, uno puede sacar esta cita prácticamente directa del libro, y es que dice que es una forma suspendida entre formas que amenazan, y quiero usar la palabra en inglés porque es perfecta, to smash distinctions. Sí, exacto. Sí, eso literalmente lo hace Hulk. Exacto. De forma literal. Ahora yo le pregunto a ustedes, hace poco surgió una serie de críticas a las películas de Marvel por la forma en los villanos. Porque los villanos no son convincentes o porque los villanos, pues como ha sido Marvel siempre, son más humanos y hay una posibilidad de que vean otro lado de la moneda, que se hagan buenos que un villano normal, otro aparte. Entonces, ¿será que los villanos de Marvel no caen tanto dentro de esto del monstruo, dentro de la situación del monstruo, aparte de que estén en una posición en contra de los buenos en ese momento? Bueno, es que no necesariamente monstruo significa que sea villano, o sea, y yo creo que eso es lo que le pasa a Marvel. O sea, Marvel hace representaciones de monstruos en los villanos que no son monstruos. Por ejemplo, Ant-Man. El villano de Ant-Man es un ser humano, igual que en Iron Man, con deseos y cosas malignas humanas. Que su atuendo parezca monstruo y todo eso es una capa. Sí. O sea, no sigue siendo un humano que tiene sus desires y tiene sus deseos y sus intereses como ser humano, que cae siempre es avaricia, cae siempre es poder, cae siempre, ¿me entiendes? El monstruo no necesariamente quiere esas cosas, el monstruo no necesariamente quiere poder, el monstruo no necesariamente quiere dinero, el monstruo simplemente es monstruo. No, y ese precisamente es el asunto que sucede con Marvel. Marvel todavía trabaja estas nociones de la villanía, que es de lo bueno y lo malo,
y le pone pintura y capota. O sea, Exacto. hace de una persona con dilema ético o un dilema moral gigante, le pone quizás que sea una verruga y ya es el Big Bad. No, pero yo creo que eso lo hace un poquito más DC. Más Sí, DC lo hace también. Más que Marvel, yo diría, porque yo pienso uno de los villanos más importantes de Marvel es Magneto. Y Magneto como que siempre está en este borde entre esas, ¿sabes? Que cruza esas líneas constantemente, se considera un monstruo en un momento, pero entonces si tú lo argumentas bien y lo usas, ¿verdad? Para retar al lector con otro tipo de lectura, se puede convertir en un héroe. Yo no pensaría que Magneto es un monstruo como tal. Yo lo veo más bien como un villano antihéroe hasta cierto punto. Para mí Magneto es un antihéroe. Perdóname, Gabo. Pero Marvel Monstruo me refiero más como que, mira, Thanos en Guardians of the Galaxy, el malo, que aunque era un monstruo, también tenía la cuestión de la cuestión civil, de guerra civil de su gente, que ahí se puede hacer más villano, más humano que otra cosa. Pero... De acuerdo. Pero en ese sentido como que yo creo que es que Marvel le da una oportunidad a sus villanos de ser más humanos, aun por lo más que se aparezca un monstruo o algo, o no. Y por eso es que en cuestión de películas fracasan, porque la gente lo que quiere ver es un monstruo claro, negativo y malo. Bueno, sí, fracasan, pero también es una cuestión... fracasan, imagino que en crítica, porque en los chavos en Marvel Money está viniendo. Mira, no, y que tiene que ver, y también es algo que tiene que ver, no, y tiene que ver mucho. O sea, qué bueno que traes eso, Gabo, porque es algo que tiene que ver mucho con la fórmula del MCU. O sea, la fórmula del MCU radica en que al final todo, o sea, prevalece el bien sobre todas las cosas, y siempre hay algo lurking, y eso es lo que ellos no se dan cuenta. Pero sin embargo, en Man of Steel de Superman, Zod es un destructor total y es un anti, y se puede ver como un monstruo más porque por eso mismo, pero su figura es un humano, su ser es un humano. Sí, de acuerdo. Sí, por eso hay que tener cuidado en el sentido tampoco de decir que todo villano que sea humano o que parezca humano o que sea inteligente es un monstruo. Exacto. Hay categorías. No, y viceversa. Claro, y es lo mismo que pasa también, con las deformidades, no todo lo deforme es un villano. Sí, o sea, es bueno que traigamos el tema de las deformidades porque no sé, para aquellos que nos han escuchado antes o pueden verificar en los temas que hemos tenido antes, para allá cuando estábamos en otro estudio. Tuvimos un panel, no sé si se acuerdan, que vinieron tres... Sí, que fue la paella académica. La paella académica, donde tuvimos a una de las muchachas, Frances Zapata, habló sobre la deformidad y habló de cómo se utilizan mucho los personajes deformes en los villanos y comparó con James Bond. Que yo sé que Ricky como que se pompió y empezó como James Bond y dejamos de hablar de cómics como por 20 minutos para hablar de James Bond y las deformidades de los villanos. Los tenía aquí separaditos para cuando empecemos a hablar de cómics más de lleno, porque los villanos de James Bond son clásicos en cuanto a cómo representan al villano como un monstruo de fuerza. Exacto. Pero un ejemplo bueno para eso es, mira, el que hizo el tiroteo en el cine de color Aurora, eso es un monstruo. ¿Tú dices en la vida real? Sí, en la vida real. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es como no solamente la narrativa que le han hecho alrededor, pero sus acciones, sus actos, lo que hizo, pues lo pueden clasificar como monstruo. Pero siguen siendo, pero sus actos siguen siendo, se pueden categorizar, Gabo. Es la mentalidad de una persona que está loca, pero... No, y eso es también a lo que se refería a Zizek, que por eso ahorita lo traje. Esa cuestión que automáticamente se categoriza un monstruo, aquella persona que comete unos actos que están fuera de lo humano. Como si lo humano fuese todo lo bueno. Pero para mí sigue siendo humano. O sea, aun cuando mataste a un montón de gente. Sí, por eso que no dije el muchacho de Charleston porque era racista o por algo ideológico, porque eso para mí ya sería más humano. Alguien que lo haga sin razón directa porque lo hizo, para mí es más monstruo que, pero eso es algo personal ya. Sí. Merecería un buen análisis para poder, no es que está fuera de todo crédito, simplemente es que habría que analizarlo mejor, como para decir así, yo por lo menos, sí, Gabo, tienes razón, y después tú decir, ¡Sight! Te cogí, no, está bien. Pero sí, guarda cierta relación.
Pero es interesante el ejemplo porque, por ejemplo, en historia, cuando se habla de los nazis, pues la tendencia es a clasificarlos como monstruos y a Hitler como un monstruo, ¿verdad? Y yo prefiero estar en el otro, exacto, darle 9 a eso, porque una de las cosas que más da miedo de este movimiento y de sus líderes es que fueron seres humanos. Y lo interesante es juzgarlos dentro de su humanidad. Claro. O sea, de las cosas que son capaces de hacer como seres humanos. Por eso hasta cierto punto yo no veo al asesino de la película de Batman, ¿verdad? Que fue... Sí, el del cine. Yo no lo veo necesariamente como un monstruo. A mí me preocupa mucho más el hecho de que como ser humano hizo eso. Sí. O sea, que también hay unos problemitas con estar clasificando mucho esto es un monstruo porque mató a X personas o por ideología o no. O sea, a veces el hecho de que tú como ser humano eres capaz de hacer unas cosas bien horribles y bien oscuras. Pues, pero esa es la otra edad del ser humano. O sea, en cierto sentido esa es la otra edad. Como sociedad uno se cree que uno tiene estos pilares y estos parámetros que establecen algo que es como que todo está bien, que todo está en orden. Sin embargo, cuando salen estos personajes así, estas personas que hacen estas cosas, pues te muestran la otra edad, la otra cara de eso, de ese sistema que está hecho. Es como una crítica, es desconstrucción. Yo diría entonces de verlo como otra edad, pero el problema entonces de verlo un poquito como otra edad es que entonces lo clasificas como algo que le pasa a una cantidad de personas bien mínima, o que es algo que es totalmente extraño y que entonces ocurren estas personas que ya llevan más ahí dependería de la persona que lo vea bajo un ojo crítico, porque si existe una otra edad dentro de ese mismo sistema es que algo está malo en el sistema, y ahí te puede funcionar como una línea para una crítica. Si es como tú dices, que mucha gente lo hace, que dice, no, esto es un caso aislado y lo echa para el lado, pues ahí sí se convierte de malo, que es lo que pasa con el racismo y otras cosas. Pero ya no estamos desviando del tema, vamos a regresar ya. Digo, para antes de terminar, yo creo que el punto clave que Gabo dio fue cuando Ricky le preguntó ¿a qué te refieres con lo del caso Aurora? Gabo dijo la mitología que se ha formado. Es bien importante que no necesariamente el hecho en sí, pero cómo la gente ha percibido el hecho, tiene mucho que ver en cuestión de qué se puede considerar monstruo o no. Lo que tal vez, como dijo también Ricky, los que consideran monstruos a los nazis por todo lo que hicieron o lo que sea, tal vez si estás del otro lado, ellos pensaban que estaban bien, o sea, ellos no se veían como monstruos, ¿me entiendes? Y eso automáticamente no te hace un monstruo. Hay cosas humanas que no son monstruos, que son horribles. Y no necesariamente tienen que ver con eso. Por eso era a lo que me refería cuando dije no es que está desacreditado para nada lo que dice Gabo, simplemente conllevaría como un análisis más allá, tal vez, que ya está fuera de pues, cómics y muñequitos dibujados y pintados bien bonitos. Así que digo, no quiero tampoco bajarle, ¿verdad? Bajarle el de los cómics, pero nos fuimos bien ahí, en serio. Nos fuimos meta. Hitler mató un montón de gente. Pero ¿sabes qué? Bueno que dijeron Hitler, al tío Adolf. El asunto es que en su cuarta tesis, él menciona que el monstruo se mantiene en los portones de la diferencia. Y esto es que el monstruo incorpora tanto el afuera como el más allá. Y para muchos, y en gran parte, esta diferencia de la monstruosidad tiende a ser cultural, política, racial, económica y hasta sexual. Y aquí entraría más de lleno estos ejemplos que estábamos dando justo ahora. De cómo se va moviendo estas categorías de la monstruosidad y de la diferencia y ese aspecto del otro. Esto es algo que también pues, hemos visto en muchos cómics. Todos esos reclamos que se hacen sobre las minorías. Y Ricky se tiene que dar un shot porque dijimos la palabra minoría. Así que es que hicimos un trato. Cada vez que mencionamos la palabra minoría, nos damos un shot. Así que y esto es algo que se puede ver en particular en esos casos. También pasa mucho, yo creo que ahí entraría entonces los villanos de James Bond un poquito. Porque lo grotesco y lo monstruoso se refleja también en las cosas que posee el personaje. Tú sabes, una cantidad exorbitante, exagerada y grotesca de dinero te puede convertir igualmente en un reflejo de eso mismo.
¿sabes? Te puede convertir grotesco, te puede convertir en algo que no necesariamente cae dentro de lo que es humano, ¿sabes? Eso, hablar también de los excesos, hasta cierto punto también alude un poquitito a la monstruosidad de ciertos personajes como The Penguin, Batman. Bueno, aparte de que el Penguin está deformado, el hecho de que representa, ¿verdad?, un capitalismo monstruoso, que representa, ¿verdad?, lo que Bruce Wayne puede ser a un extremo, pues también lo cataloga dentro, ¿sabes? Añade a la figura y a la identidad del monstruo. La demonización de la aristocracia fue algo por mucho tiempo como se percibían las cosas de la gente de rica. Exacto. Fue algo por un tiempo, creo que en los Pulps fue. No, antes de los Pulps creo que fue. Jan Cody. Mira, déjame hacer un paréntesis. Si están escuchando perros ladrando, es porque estamos hablando del tema de monstruos, pues los monstruos de aquí se están soltando. Se están manifestando. Sí. Están, fuckers, déjennos hablar. Y por eso están ladrando a todo lo que da. Sí, eso es así. Bueno, Vero, continúa. Ok. La quinta categoría, de la quinta tesis que nos presenta Cohen, y es que el monstruo vigila ese borde de lo posible, esa línea fina. Esa es una de las más que me gusta. ¿Sabes por qué? Porque cuéntame. Él a lo que se refiere es que al vigilar el borde de lo posible, uno delimita. Obviamente, y la parte más como más obvia que se puede ver de esto es que si te sales de las cercas de la villa de la seguridad, el monstruo te lleva. Como le decía donde es chiquito. Si sales de la casa te va a llevar el monstruo. Esto es lo que sucede en la película esta de M. Night Shyamalan. The Village. The Village. La película mala digo, hay tantas películas malas. Sí, tiene muchas. Pero en The Village, eso es prácticamente, ellos delimitan hacen unas delimitaciones geográficas. Que esto está en la mitología explotado, o sea, sí. Todo esto es bastante común, de que si sales de cierto lugar, el monstruo te puede llevar. Exacto. De hecho, tan así que hasta en South Park hay un episodio de la primera temporada que... Es con su bot. ¿Cómo es, perdón? Es con su bot. Que si salías de la guagua te llevaba. Te llevaba, exacto. Y termina llevándoselo poco a poco. Gabo, ¿vas a decir algo? No, que sí, que ese era el ruido que hacía, que cuando el nene salía hacía ¡bleh! Y se lo llevaba. Sí. Exacto, el monstruo se lo llevaba. Y básicamente, pues, en cierta manera, pues delimita lo que es la sociedad y el orden y lo civilizado versus lo desconocido y lo ominoso y todo eso. Hay pero la posibilidad. Ahí caería la cita de Batman que dice ¿cómo es? O mueres siendo el héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Podría ser, porque esa es una limitación. Muchas cosas, que fue lo que le pasó a Harvey Dent, que después vivió y se convirtió en villano, pero también yo diría que se puede aplicar a muchos héroes de lo cotidiano que su vida o su carrera fueron cortadas abruptamente, pero mucha gente se pregunta si hubiese durado, ¿tú crees que hubiese sido la misma persona? Si Kennedy no hubiesen asesinado, hubiese sido el presidente que como lo recordamos, y cosas así. Hubiese explotado Cuba. Exacto, ¿quién sabe? Hubiese desaparecido el mapa. Algo que también menciona Cohen respecto al monstruo vigilando el borde de lo posible es que en este sentido cada monstruo es prácticamente una doble narrativa, que ahí entra hasta cierto punto el doppelganger. Ahí está. El doble. Y es que son dos historias vivas. Una que describe cómo el monstruo llegó a ser el otro, su testimonio, y que detalla todos los aspectos culturales a los cuales sirve el monstruo. Eso, iba a ir por ese lado también. El monstruo también, para el que no es el monstruo, para el que está en sociedad, el monstruo también significa que de alguna manera u otra es hasta donde tú tienes el límite como persona en esa sociedad, hasta donde puedes llegar, y lo que no puedes hacer que el monstruo sí puede hacer. Por eso muchos de estos relatos de valentía en una sociedad civilizada donde todo el mundo se trata como hermanos, nadie se mata, pero el personaje principal tiene que ir a matar al monstruo. O sea, es el que va a pasar esa línea y va a hacer ese feat gigante de matar a alguien gracias a que el monstruo lo obliga a que tiene que hacerlo. No, esto es Frankenstein. Claro, esto se ve, exacto, y también se ve en el monstruo clásico. Estoy pensando en Grendel, en Beowulf. Obviamente la mitología griega tiene mucho de esto también.
de otra forma, pero contiene. Y es esta cuestión de que el héroe tiene que hacer este feat, Heracles, básicamente uno de los más que ejemplifica esto, donde tiene que matar a estos monstruos, y como único hace esos feats es porque existen esos monstruos. O sea, el héroe es héroe porque existen esos monstruos y porque está obligado a actuar y está obligado a seguir esa acción y tiene que llegar a hacerlo. Así que a eso también Cohen se refiere cuando dice lo de lo posible. Básicamente él dice que es este vehículo que te lleva a lo que no hubieses hecho si el monstruo no hubiese existido en primer lugar. Sí, y esta cuestión de la posibilidad también lleva a cómo se concibe el deseo. Y es que también Cohen menciona que el miedo al monstruo es realmente un tipo de deseo. Sí. Y es que la misma criatura que y suena que tiene cierta connotación sexual, pero no, para nada. El deseo, dentro de la teoría psicoanalítica y en la psicología, el deseo es a eso que uno no puede tener. Que hasta cierto punto está vinculado al amor. Algún cafrecito aquí podría decir, le tiene miedo al monstruo, pero lo desea también, déjame sacar el monstruo. O sea, sí, y así es como empiezan los chistes de gente, gente, por favor, vamos a ser maduros, por favor. Exacto. Y es que esta cuestión del monstruo y esta idea de lo terrorífico es lo que puede evocar o provocar este escape en potencia, esta fantasía de escapar. Y es al mismo tiempo una repulsión y atracción dentro de la composición del monstruo como tal. Pero también, creo que también ese deseo remite mucho al concepto de libertad. O sea, en el sentido de freedom, ¿verdad? La libertad que tiene el monstruo hacer lo que le da la gana, por eso de ya ser un otro es rechazado y como que el monstruo se puede ver como que este ser que dice, pues mira, si a mí me consideran no social, no normal, no merezco, ¿verdad? Tener presencia en nada de esto que ustedes consideran civilizado, pues yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Entonces por eso es que personajes como Hulk son tan atractivos, porque cuando Hulk tiene control, también hasta cierto punto es despojado de aquellas reglas y aquellas cosas que lo fuerzan a ser civilizados. Entonces hace lo que le da la gana. Hay varias historias en donde Hulk se convierte básicamente en un monstruo que expresa su deseo sexual de la forma más extrema posible. Se va por una montaña en el Tíbet y lo que hace es que secuestra a todas las mujeres de un pueblo bien cercano a una montaña y se esconde en la montaña a estar con cuanta mujer le da la gana. Eso lo escribió Damon Lindelof, el escritor de Lost, para bien o para mal. Oye, pero es bueno. Gabo. Eso va a depender también de lo que tu sociedad considera una libertad y que no. Exacto. Sí, claro. Cohen también dice que no puede separar el análisis del monstruo, es lo primero que él dice, del contexto cultural, social e histórico en el que se está analizando ese monstruo específicamente en esa sociedad específica. Eso, claro, analizamos el Hulk en la historia del Hulk que se da en ese momento en la historia, en esa sociedad que tiene una connotación de lo que es libertad de alguna manera y se puede analizarle ahí. No puedes analizar ese monstruo como si estuvieras hablando. No puedes analizar el Hulk exactamente de la misma manera y la sociedad exactamente de la misma manera de la sociedad de Grendel en Herod allá en Beowulf. No puedes hacerlo porque no caen, son tiempos diferentes, o sea. Por eso el manga tiene mucha historia donde los monstruos y la monstruosidad se expresa de forma sexual a través de las violaciones, a través de deformidades sexuales. Sí. Etcétera, es bueno, es excelente que traigas eso. Es excelente que traigas eso. Violaciones, muy bien. No, pero es excelente que traigas eso porque Cohen habla en ese punto, él habla mucho de la sexualidad. Y él está diciendo que aún en los tiempos del medioevo, la bisexualidad y la homosexualidad eran cosas que se le atribuían al monstruo en esos tiempos en el medioevo. Pues por connotaciones cristianas y todo eso le ponían falta de conocimiento en general al monstruo. No, pero más todavía era por la cuestión del dogma y todo eso. Y entonces como el monstruo era el embodiment de todo lo que era evil, pues vamos a hacerlo ¿cómo es? Esto del deseo, la fuente del deseo carnal y no sé qué diantre y bla, bla. Y él habla mucho de eso, de cómo este cierto deseo, este alluring del héroe o hasta cierto punto
Lo vimos en Beowulf, en la película como tal, que escribe Neil Gaiman, con el papel de la mamá de Grendel, que lo hace Angelina Jolie, y ella es quien básicamente atrae a Beowulf por la sexualidad y todo eso, y es una manera de tentar, de alguna manera u otra, y utiliza la sexualidad desde ese punto. Esto es algo que todavía el monstruo de hoy lo tenemos, la cuestión de la sexualidad, y hablamos en uno de los episodios de Entre Paneles sobre los personajes edgy que eran villanos y eran bisexuales o eran homosexuales y eso lo hacían edgy, no sé qué diantre. Y esto todavía al monstruo se le atribuye también cierto tipo de deseo de alguna manera u otra, ya sea del monstruo per se con su aspecto grotesco, como es el caso de Swamp Thing, que tiene sexo, tiene relaciones sexuales aún en su estado grotesco con una humana, como también por medio de la transformación. Loki es uno que en la mitología se transforma en mujer y se transforma en cosas para que sientan deseo por él y el poder hacer un luring, como quien dice, tratar de atraparlo. No, y también esta cuestión del deseo está bien vinculada a lo que esta teórica también del psicoanálisis, bueno, que utiliza mucho el psicoanálisis para trabajar sus teorías. Julia Kristeva trata sobre la abyección en uno de sus textos, si no me equivoco, se llama Poderes de la Perversión. Kristeva lo que menciona es que lo abyecto, esto que es rechazado, esto que hasta cierto punto podría verse como un desperdicio, puede ser una fuente del deseo al mismo tiempo en que se rechaza. Se rechaza porque se desea, pero al mismo tiempo ocurre como una seducción. Se ve un deseo que es aprensivo, un deseo al cual uno se siente repulsado hacia él y uno termina rechazándolo. Que es algo, por ejemplo, lo que sucede, un ejemplo que Kristeva da, es lo que ocurre en el cuerpo con los espasmos. El espasmo te incomoda, pero tú no puedes hacer nada por él. Tú te dejas ir al espasmo, por decirlo de cierta forma. Y eso, hasta cierto punto, es lo que sucede con la cuestión del deseo y el monstruo. Y cómo se ve el monstruo como un tipo de deseo. Es esto que uno no quiere ver, pero no quiere verlo. Pero que tampoco aplica a todo tipo de monstruos. No, claro. Porque, por ejemplo, algo que se consideraba monstruoso, ¿verdad? O una monstruosidad, eran los veteranos que llegaban de la Primera Guerra Mundial deformados o desmembrados. Ahí no hay deseo alguno. Nadie quiere ser ese soldado y por esa razón fue ese veterano. ¿verdad? Sí, pero el deseo... Pero el deseo en ese sentido no opera de una manera literal. Ahí el deseo en ese sentido opera en que es penoso verlo de esta manera. Nadie quiere ser el soldado, pero todo el mundo quiere escucharlo. Es esta cuestión de cuánto tú me vas a dar a mí y qué yo te voy a dar a ti sin que yo me comprometa. Hasta cierto punto. Otra palabra que aplica es fascinación. Sí. Tú sabes que el deseo también, no necesariamente un sinónimo directo de eso, pero que también este tipo de personajes o estos tipos de personas que han sido deformadas por alguna razón u otra, tanto en ficción como en la realidad, pues emiten un deseo de saber más sobre ellos, pero también que sale o nace de la fascinación. Que pues, para bien o para mal, como quiera, sigue manteniendo dentro de la otredad. Y entonces por eso es más fácil rechazarlo. Que eso es todo, ¿sabes? Ese es todo el comentario de Frankenstein, que siempre he dicho que Frankenstein es como que un reto al lector a ver cuán dispuesto tú estás a rechazar al monstruo, aún haciéndolo ver humano, que es lo que pasa a través de la novela, es que Frankenstein se comunica muy bien con su creador, y con todo y eso, el lector promedio tiende a reconocerlo fácilmente y sin cuestionar algún tipo ¿sabes? Sin contemplar algún otro tipo de consideración, lo ve como monstruo y nunca suelta la identidad. Sí, pero la seducción que uno puede ver en la criatura de Frankenstein, por ejemplo, uno la ve en modo de su narración. El monstruo deja de ser un monstruo porque tiene el don de la palabra, por decirlo de alguna forma. Lo que lo podría... un monstruo se supone que balbucea. Este tipo es elocuente. O sea, este tipo seduce verbalmente a un anciano que es ciego y el anciano logra que él se constituya como algo, como un otro. Entonces, en ese sentido... Yo diría que cuando el monstruo se comunica, lo que hace es
como que darle al lector la opción de reconsiderar la identidad. No necesariamente sale de la identidad. No sé. I'm not sold on that. Hey, y hasta aquí llega la primera parte de este episodio especial que hemos dividido en 2 partes, que le titulamos It's Alive, o la monstruosidad en los cómics. Así que manténganse pendientes a la información que le vamos a estar enviando a través de Facebook. Y escúchenos la próxima semana en la segunda parte del episodio. Gracias por bajar el podcast, sígalo haciendo y nos vemos en la próxima semana.